Noctámbulos, ¿qué fue lo más aterrador que escucharon de noche? Esto me pasó hace algunos años. En enero estaba en un cine cuando me robaron la mochila. Dentro llevaba una llave de repuesto de mi apartamento y un estado de cuenta viejo de mi tarjeta de crédito donde aparecía mi dirección. Meses después, en septiembre, quería ir a ver la película Joker, pero se me hizo tarde en el trabajo un viernes por la noche y ya no alcanzaba la función, así que, de mala gana, regresé a casa. Eran alrededor de las 10 de la noche y estaba viendo un programa sobre un asesinato en la televisión, sin prestarle mucha atención. De pronto escuché a alguien acercarse a mi apartamento arrastrando algo pesado. Luego oí cómo se abría la puerta de malla exterior. Al principio pensé que debía ser mi casero, aunque me pareció extraño que apareciera a esa hora. Esperé que tocara la puerta, pero nunca lo hizo. En cambio, escuché como alguien metía una llave en la cerradura e intentaba abrir la puerta. Por suerte, 2 días después de que me robaran la mochila le había pedido a mi casero que cambiara la cerradura. La llave no funcionó y, en cuanto esa persona se dio cuenta, salió corriendo. Nunca supe si simplemente se había equivocado de puerta o si realmente había ido hasta mi apartamento con la llave que me habían robado. Una noche estaba durmiendo en la habitación de mis padres porque ellos estaban de vacaciones y mi perro solo duerme en su cama. La habitación estaba en la planta baja. A lo lejos empecé a escuchar unos gritos. Al principio no les di importancia porque en mi vecindario y en los de alrededor siempre hay niños haciendo ruido. 10 minutos después los gritos sonaban más fuertes y parecían estar más cerca. Aún así no me preocupé. Otros 10 minutos pasaron y los gritos seguían acercándose. En ese momento mi perro se puso alerta, resoplaba y gruñía. Mi corazón empezó a acelerarse, pero traté de tranquilizarme pensando que todas las puertas estaban cerradas con llave, que mi perro me defendería si era necesario y que tenía un arma guardada en un gabinete. 10 minutos más tarde los gritos estaban justo afuera de la ventana, al lado de donde tenía la cabeza apoyada. Eran ensordecedores. Mi perro ladraba y estaba completamente fuera de sí, como nunca antes lo había visto. Aunque normalmente no me asusto con facilidad, estaba al borde de un ataque de pánico. Me escondí bajo las cobijas, hecho un ovillo, demasiado aterrado para moverme. Mi perro no dejaba de ladrar, así que reuní valor y miré por la ventana. No había nadie. Unos minutos después llegaron 5 patrullas a toda velocidad al vecindario buscando a una paciente que había escapado de un hospital psiquiátrico. Lo más aterrador fue enterarme de que llevaba un cuchillo y había estado escondida debajo de los escalones del porche de mi casa. Una noche de Ramadán me quedé despierto hasta el amanecer, como solía hacer. Estaba viendo varios episodios de Game of Thrones con audífonos puestos. Por suerte, uno de los lados no funcionaba, porque así fue como escuché, o más bien sentí, un golpe sordo. Me quité los audífonos y pegué el oído a la puerta. No se escuchaba absolutamente nada. Pensé que serían unos gatos callejeros y seguí viendo la serie. Unos 5 minutos después oí pasos. Creí que era mi hermano, que solía levantarse a medianoche por algo de comer. Lo llamé por su nombre, pero no respondió. Seguía escuchando los pasos, así que volví a llamarlo y hasta le dije en broma, deja de ignorarme y tráeme unas papas fritas si estás en la cocina. Otra vez, silencio. Entonces escuché cómo se abría la puerta principal. Salté de la cama, abrí la puerta de mi habitación y ahí estaba, un hombre alto, con una camiseta blanca y unos jeans azules. Todo mi cuerpo se paralizó. Tenía 20 años y siempre imaginaba que, si algún ladrón entraba a mi casa, lo enfrentaría sin pensarlo. Pero en ese momento fui incapaz de moverme. Con una voz temblorosa apenas pude gritar el nombre de mi hermano y decir, ladrón. El hombre me vio y salió corriendo de inmediato. Mi hermano salió de su habitación junto con su esposa y mi hermana también salió de la suya. Corrimos hasta la entrada,
pero el hombre ya había desaparecido. Revisamos toda la casa para asegurarnos de que no hubiera nadie escondido y comprobar si faltaba algo. Por suerte, no se habían llevado nada. Creo que lo sorprendí justo cuando estaba preparándose para escapar. Esto me pasó hace unos 10 años, pero todavía lo recuerdo con total claridad. Mi primo y yo estábamos cuidando una casa ubicada literalmente en medio de la nada. Era una vivienda de un solo piso, elevada sobre el terreno y rodeada de montañas. Eran casi las 4 de la madrugada y estábamos en la cocina conversando y comiendo algo cuando escuchamos un ruido justo afuera de una de las 2 ventanas. Era el crujido de hojas secas, como si alguien, o algo bastante pesado, caminara lentamente sobre ellas. Al principio pensamos que sería un animal salvaje buscando comida, pero la situación se volvió mucho más inquietante cuando escuchamos otro sonido en la segunda ventana, la que daba hacia las escaleras metálicas de la entrada. Parecía que alguien estaba subiendo los escalones. Las pisadas eran demasiado pesadas para ser un animal. Se suponía que no debía haber nadie cerca de la casa, así que nos quedamos completamente inmóviles pensando que podía tratarse de una persona peligrosa. Mi primo quiso asomarse, pero intenté detenerlo porque pensé que quien estuviera ahí podría estar armado. No me hizo caso y miró por la ventana. No había absolutamente nadie. Si alguien hubiera bajado las escaleras corriendo, lo habríamos escuchado sin duda, porque estábamos a apenas 1 o 2 metros de la ventana. Mientras intentábamos entender qué estaba pasando, el ruido volvió. Otra vez el crujido de hojas junto a la primera ventana. Como estaba sobre el mostrador, me subí para mirar y mi primo hizo lo mismo. Seguíamos escuchando las pisadas, cada vez más cerca. Entonces ocurrió lo más aterrador de todo. El sonido se acercó lentamente, pasó justo por debajo de la ventana, y no había nada. Absolutamente nada. Era como si alguien invisible hubiera caminado frente a nosotros mientras nuestros ojos seguían el ruido. Me quedé paralizado del miedo. Mi primo también debió asustarse porque me jaló hacia atrás y cerró la ventana de golpe. Me giré para preguntarle qué acababa de pasar, pero cuando lo miré vi que la mitad de su rostro estaba cubierta de sangre. Probablemente fue una coincidencia que justo en ese momento le empezara a sangrar la nariz. Pero fue suficiente para que los dos saliéramos corriendo a una habitación sin ventanas y permaneciéramos despiertos hasta que amaneció. Una noche de fin de semana estaba jugando Silent Hill 2 en la sala de mi casa. Mis padres y mi hermano no estaban, yo tendría unos 13 o 14 años y debían ser alrededor de las 3 de la madrugada. Pausé el juego para ir al baño y, mientras estaba ahí, empecé a escuchar un golpeteo, como si alguien estuviera tocando un vidrio. Al principio pensé que era parte del juego, hasta que recordé que el menú estaba completamente en silencio si no movías ninguna opción. Salí del baño y me di cuenta de que el sonido venía de la ventana de la habitación de mi hermano menor. Agarré una linterna del pasillo, levanté la persiana y descubrí que era uno de sus amigos. Había escapado de su casa porque lo habían castigado otra vez por una tontería. Según él, sus padres lo castigaban por cualquier cosa. Lo dejé entrar porque pensé que era mucho más seguro que estuviera dentro de la casa que solo afuera. Le dije que por la mañana llamaría a sus padres. Después apagué el juego y me quedé dormido en la sala. A las 5 de la mañana, los padres del chico llegaron y decidieron que la mejor forma de despertarnos era empezar a patear la puerta principal mientras gritaban con todas sus fuerzas. Vivo en medio del bosque. Para que se hagan una idea, mi mamá vive al otro lado del camino, pero fuera de eso no hay vecinos ni personas en kilómetros. La gasolinera más cercana está a unos 21 kilómetros y el pueblo a unos 42. Es puro bosque. Una noche, alrededor de las 8, estaba sentado en la sala. Mi hijo se había quedado dormido temprano sobre un enorme montón de almohadas y cobijas que había armado en el sofá, así que aproveché para jugar un rato a Skyrim.
Estaba disfrutando de mi raro momento de tranquilidad cuando escuché a mi pitbull, Ares, ladrar afuera. Solo un ladrido. Él siempre hacía eso cuando quería entrar, un único guau, como diciendo, mamá, me dejaste afuera. Pero yo estaba en medio de una misión, todavía era temprano y hacía una noche agradable, así que lo ignoré. Incluso le respondí en voz alta, ¿estás bien? Y seguí jugando. 15 o 20 minutos después volvió a hacerlo. Un solo ladrido. Luego otra vez. Y otra. Empecé a molestarme porque cada vez que sonaba me sacaba por completo de la concentración y arruinaba el poco tiempo que tenía para jugar. Llegó un punto en que lo ignoraba a propósito, pensando, si hubiera querido dejarte entrar, ya lo habría hecho. Casi eran las 10 de la noche y ya estaba desesperado. Cada ladrido me hacía pegar un salto y, al mismo tiempo, me hacía sentir culpable. Me costaba concentrarme porque estaba esperando el siguiente. Y entonces volvió a escucharse. Ese ladrido fuerte, claro y exigente. Como diciendo, oye, mamá, te olvidaste de mí. Perdí la paciencia, pausé el juego y lancé el control sobre el montón de cobijas donde estaba durmiendo mi hijo. El control golpeó algo y escuché un ronquido de perro. Aparté las cobijas. Ares estaba ahí. Profundamente dormido. Nunca había sentido un miedo así. Fue un terror primitivo, como si de pronto volviera a ser un ser humano prehistórico sentado junto a una fogata, completamente indefenso en medio de la oscuridad. Entonces escuché una voz en mi cabeza. Sonaba como la de mi abuela, pero también como la mía. Me dijo, si abres esa puerta, estás muerto. No des un solo paso. Ignóralo y se irá. Así que agarré el control otra vez y me obligué a seguir jugando. Los ladridos volvieron 3 o 4 veces más. Cada vez miraba a Ares, dormido a mi lado, y me repetía, no. No me voy a mover. Alrededor de la medianoche la casa volvió a sentirse normal, como si un enorme peso hubiera desaparecido. Entonces pude irme a dormir. Hasta hoy, esa ha sido la experiencia más aterradora que he vivido en una noche, y más viviendo en medio del bosque. Como detalle adicional, cualquier persona que tenga mascotas sabe reconocer el sonido de su propio animal. No era el ladrido de un perro cualquiera. Era exactamente el de Ares. Los únicos otros perros que viven cerca son los de mi mamá, pero siempre entran a la casa antes de las 7 de la tarde y, además, están demasiado lejos para que yo pueda escucharlos desde mi sala. También tengo 2 perros salchicha, que normalmente ladran por cualquier cosa, pero esa noche no reaccionaron en absoluto. Lo mismo ocurrió con Ares, nunca respondió a esos ladridos, a pesar de ser un perro extremadamente protector. Y hay otro detalle que siempre me inquietó. Mi patio trasero está completamente cercado, así que, aunque un perro extraño hubiera aparecido por la zona, no habría podido llegar hasta la puerta trasera de la casa. Hace algunos años estaba alquilando una habitación en la casa de mi mamá mientras estudiaba en la universidad, porque los alquileres en mi ciudad eran demasiado caros. Ella vive en un barrio residencial bastante tranquilo, donde casi nunca pasa nada. Esa noche, alrededor de las 12:30, estaba acostado viendo Netflix cuando escuché un grito larguísimo y desesperado que decía, Dios mío, ayúdenme. Al principio pensé que venía de la serie, pero al pausarla el grito seguía escuchándose. Me levanté de inmediato, tomé una linterna y me acerqué a los grandes ventanales que daban a la calle, pero no vi a nadie ni volví a escuchar otro grito. Pensé que quizá había sido algún animal, aunque algo no me convencía. Salí con cuidado por la puerta del garaje para echar un vistazo, pero tampoco encontré nada. Cuando regresé le pregunté a mi mamá si había escuchado algo. Me dijo que no, aunque el ruido sí la había despertado. Justo en ese momento empezamos a oír personas discutiendo en la calle. Nos acercamos a la ventana y alcanzamos a ver a un hombre empujando a una mujer al suelo mientras le quitaba algo. Ella lloraba y gritaba, y él seguía insultándola mientras lanzaba un objeto al piso.
Mi mamá llamó al servicio de emergencias y nosotros seguimos observando. La mujer intentaba alejarse caminando, pero el hombre no dejaba de seguirla. Cuando salieron de nuestro campo de visión, la operadora preguntó si era seguro seguir observándolos. Volví a tomar mi arma por precaución y salí a la calle. En cuanto los vi de nuevo, el hombre volvió a empujarla al suelo. Se lo informé a la operadora y me dijo que la policía estaba a unos 2 minutos. En ese momento la mujer echó a correr hacia nuestra casa. Antes de que pudiera volver a entrar, me vio y empezó a suplicar ayuda. Le pasé el teléfono a mi mamá y me coloqué delante de la mujer. Estaba llorando, hiperventilando, con el rostro lleno de moretones y las rodillas completamente raspadas. Me contó que había intentado llamar al servicio de emergencias, pero él le había quitado el teléfono y lo había arrojado al suelo para impedirlo. Mientras tanto, el hombre seguía acercándose. Yo le apuntaba con la linterna a la cara y le repetía una y otra vez que se detuviera y no cruzara la calle. No me hacía caso. Seguía avanzando lentamente mientras gritaba. Le ordené varias veces que se detuviera. Entonces empecé a escuchar las sirenas y le advertí que la policía ya venía, que no valía la pena seguir. En lugar de detenerse, comenzó a gritarme a mí y aceleró el paso. En ese momento pensé que la situación podía terminar muy mal. Era bastante más alto y corpulento que yo, además estaba metiendo las manos en los bolsillos mientras seguía acercándose. Cuando ya estaba a unos 2 metros le grité que era su última advertencia y que, si seguía avanzando, me defendería. Por suerte eso pareció hacerlo dudar. Empezó a gritar que lo hiciera, pero terminó desviándose por una calle lateral. Apenas unos 20 segundos después llegaron varias patrullas. Les indiqué hacia donde había escapado y salieron tras él, mientras otro agente se quedaba con nosotros para atender a la mujer. Ella explicó que eran pareja, que habían estado bebiendo mientras discutían y que, de un momento a otro, él perdió el control. Le quitó el teléfono para impedir que pidiera ayuda, la agredió físicamente y ella logró escapar una primera vez, que fue cuando escuché aquel primer grito. Sin embargo, él la obligó a regresar a la casa y volvió a escapar poco después, justo cuando nosotros los vimos desde la ventana. Aunque los policías le insistieron en denunciarlo y le explicaron que las autoridades podían seguir adelante con el caso de todas formas, ella no quería presentar cargos. Finalmente lo arrestaron por alterar el orden público y sospecho que igualmente enfrentó un proceso judicial, aunque nunca me llamaron a declarar y jamás supe cómo terminó todo. Yo, por mi parte, no pude volver a dormir en toda la noche.